la cinta de opciones. Bien, Excel introduce la cinta de opciones a partir de la versión 2007 en adelante. Entonces actualmente contamos con la 2016, la 2019, no ha hecho ningún cambio. Fue un cambio bastante importante, ya que cambió la manera en que se usa Excel. Antiguamente se usaba lo que es los menús, lo cual es bastante tedioso al momento de encontrar una herramienta. Bien, entonces, como podemos ver, acá tenemos la cinta de opciones con varios comandos, ¿no? Y arriba, en la parte de arriba tenemos pestañas. Estas pestañas pueden ir cambiando, podemos ir cambiando de pestaña, y los comandos en la cinta de opciones también van cambiando. Bien, primero, les había dicho que al hacer doble clic, la cinta de opciones se oculta. Al hacer nuevamente doble clic, la cinta de opciones vuelve a aparecer. Bien, hay otro botón a la derecha, acá lo pueden encontrar, también es para contraer la cinta de opciones. Si yo hago clic acá, la cinta de opciones desaparece. Si hago doble clic, nuevamente me aparece la cinta de opciones. En la parte superior tenemos un botón que es para elegir el comportamiento de la cinta de opciones. Al colocar el mouse encima nos aparece opciones de presentación de la cinta de opciones. Bien, si yo hago clic acá, me aparecen tres opciones. La primera está seleccionada, no sé si notan, acá tiene un color verde y dice para mostrar las pestañas y comandos. Cuando esta opción está activada, aparece tal cual estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces acá podemos ver las pestañas y los comandos, pestañas y los comandos. Bien, hay otra opción en que solo me muestra las pestañas. Era lo mismo que cuando hice que se oculte la cinta de opciones. Entonces solo se va a mostrar las pestañas. Si yo hago clic en inicio, puedo ver los comandos que me aparecen. Y luego si yo hago clic en la hoja, en las celdas, esa cinta de opciones, nuestra cinta de opciones se va a ocultar automáticamente. Luego si hago clic en otra pestaña, me aparecen sus opciones, sus comandos, y cuando haga clic acá en la hoja, nuevamente se va a ocultar. Ese es el comportamiento de la cinta de opciones cuando se encuentra oculta, ¿no? Se aparece cuando yo hago clic en la pestaña, pero vuelve a desaparecer cuando yo hago clic en otra parte. Bien, otra opción es que yo le dé a la primera opción que dice ocultar automáticamente la cinta de opciones. Cuando yo oculto automáticamente la cinta de opciones, toda la cinta de opciones desaparece, incluidas las pestañas. No vemos nada, entonces tenemos más espacio incluso acá para trabajar. Cuando yo muevo el mouse hacia arriba, vemos que me aparece una pequeña barra, no sé si se nota, aparece una pequeña barra, e incluso acá vemos tres puntos que me indican que ahí están las opciones. Entonces yo al hacer clic ahí, me aparece nuevamente la cinta de opciones, y al hacer clic acá en la página, nuevamente se desaparece. Bien, acá puedo navegar por otra pestaña, elegir acá algún comando y volver a la hoja de cálculo, y nuevamente va a desaparecer. Bien, entonces para que aparezca nuevamente, yo puedo hacer acá clic en el botón nuevamente y colocar que se muestren las pestañas, por ejemplo. Entonces se van a ver las pestañas, que ya sabemos su comportamiento. Si hago clic en una pestaña, se muestra la cinta de opciones con sus comandos respectivos. Al hacer clic en la hoja, nuevamente va a desaparecer la cinta de opciones. Luego puedo elegir mostrar pestañas y comandos. Entonces se me muestra la cinta de opciones con sus pestañas respectivas, ¿no? Vemos que el área ya ha disminuido, a diferencia que si yo oculto toda esta parte, el área de trabajo va a aumentar de tamaño.
Otra manera de contraer la cinta de opciones es usando el teclado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presionar Control más la tecla F1. Como vimos, la cinta de opciones se contrajo. Para hacerla aparecer nuevamente, otra vez vamos a presionar Control F1 con el teclado. Entonces vemos que aparece. Otra manera de ocultar y hacer aparecer es haciendo clic derecho. Acá en las opciones que nos aparecen le damos en contraer cinta de opciones. Para mostrarlo, clic derecho y desmarcamos contraer cinta de opciones. Bien, vamos a hablar ahora de las pestañas. Como les dije, los comandos de la cinta de opciones varían de acuerdo a la pestaña que estamos eligiendo. Entre las pestañas tenemos la principal, que es el inicio, la que se abre por defecto. Acá podemos encontrar los comandos que más vamos a utilizar a lo largo de nuestro trabajo. Como tenemos, por ejemplo, acá para dar formatos a la fuente, alineación, número, estilo de tabla, etc. Tenemos la pestaña insertar, que nos permite insertar tablas dinámicas, tablas normales, imágenes, gráficos, mini gráficos, insertar, borrar, cuadros de texto. Tenemos también la pestaña diseño de página. La pestaña diseño de página tiene todos los comandos para mostrar las diferentes opciones de página. Por ejemplo, acá tenemos para mostrar la página vertical u horizontal. Para hacer una modificación también, en el tamaño de nuestras páginas. Acá está todo lo referente a la apariencia de las páginas y también a la apariencia de impresión. También tenemos la pestaña fórmulas, donde nos permite insertar un sinnúmero de funciones y también de fórmulas. Acá también tenemos el administrador de nombres y la auditoría de fórmulas. También tenemos la pestaña datos, todo lo referente a datos. Por ejemplo, acá para hacer consultas, para filtrar nuestros datos, para hacer análisis de hipótesis, también para validar nuestros datos. Tenemos también la pestaña revisar. En esta pestaña revisar está todo lo relacionado con ortografía, traducción, que vamos a utilizar en nuestra hoja de cálculo. También tenemos otra pestaña llamada vista, que encontramos todos los comandos que nos van a permitir modificar la presentación de nuestra página. También tenemos una pestaña llamada desarrollador, que es donde podemos encontrar las macros, el Visual Basic, para grabar macros, modificar macros y algunos complementos. También para insertar los formularios y los controles ActiveX. Bien, esta pestaña por defecto generalmente puede ser que ustedes en su libro no lo estén viendo. Entonces, ¿cómo vamos a activarla o desactivarla? Se hace mediante este botón archivo. Aquí ustedes pueden ver todas las pestañas y acá al costado dice archivo. Ya, este archivo no es en realidad una pestaña, este es un botón, es otro tipo de botón, otro tipo de comando que no tiene nada que ver con las pestañas. Entonces, al hacer clic en este botón se nos abre varias opciones con respecto a nuestro libro, como abrir libro, crear nuevo libro, guardar como, cerrar, opciones. Bien, si a nosotros no nos aparece esta pestaña desarrollador, lo podemos activar del menú archivo. Al hacer clic en archivo, vamos a opciones y en opciones nos vamos a ir a personalizar la cinta de opciones
y luego acá en pestañas principales vamos a activar desarrollador. Si yo lo desactivo, desaparece la pestaña de desarrollador. Entonces, para activarla vamos a dar un clic nada más, pestañas principales, primero selecciono pestañas principales y vamos a dar clic, vamos a activar desarrollador y aceptar. Volvió a aparecer. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño de la ventana. ¿Qué es lo que va a hacer el tamaño de la ventana? Me va a modificar todos los comandos y las pestañas, la apariencia. Vamos a ver, por ejemplo, al hacer la ventana un poco más pequeña, los comandos de acá de la pestaña de inicio me han desaparecido, ¿no? O han cambiado de forma. Por ejemplo, acá solo me dice fuente. Al hacer clic me aparecen todas las opciones, ¿no? Solo desaparecen o cambian su apariencia nada más los comandos siguen estando ahí disponibles. Igual acá vemos cómo se transforman y solo aparece el icono. En algunos se desaparece todo el texto y aparece un icono. En otros, como acá por ejemplo, me apareció un icono nada más que me dice con respecto a la fuente, igual acá alineación y acá número. En cambio, si yo le aumento el tamaño, ya aparecen los comandos. Acá decía alineación y acá decía número, fuente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay pestañas que acá no lo hemos podido ver. Se le llaman las pestañas contextuales. ¿Qué son las pestañas contextuales? Son pestañas que aparecen dependiendo del contexto. Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes vean acá, tenemos desde inicio hasta desarrollador. Pero ¿qué pasa si yo hago clic acá en esta tabla? Me apareció otra pestaña, herramientas de tabla, pestaña de diseño. Bien, entonces a eso se le llama una pestaña contextual, que yo al hacer clic ahí me va a aparecer otro tipo de comandos con respecto a esta tabla. Bien, si yo clic en inicio y hago clic en otra parte, nuevamente desaparece. Es decir, esas pestañas dependen del contexto. Por ejemplo, si hago clic en un gráfico, también me aparece dos tipos de pestañas. Dice herramientas de gráfico, una me aparece llamada diseño, me va a permitir modificar el diseño de mi gráfico, y otra darle el formato. Bien, cuando tengo una imagen, de igual manera me aparece una pestaña formato con opciones diferentes a las del gráfico, porque depende de qué tipo de objeto yo estoy seleccionando. Por ejemplo, acá tenemos un WordArt, que también al hacerle clic me aparece la pestaña formato. Entonces ahí podemos ver que le podemos dar formato a este elemento. Bien, esas serán algunas pestañas contextuales que nos pueden aparecer, pero de manera normal no nos aparecen, ¿no? Están ocultas. Dependen, como les digo, del contexto o del elemento que yo esté seleccionando. Bien, entonces vamos a ver los tipos de comandos que encontramos en la cinta de opciones. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, acá tenemos uno de lista desplegable. Para yo elegir, por ejemplo, el tipo de letra, se despliega y yo voy a elegir acá de todas las opciones, ¿no? Ese es un tipo de comando que podemos encontrar. Igual acá es desplegable. Por ejemplo, donde más es desplegable, acá también es desplegable y yo voy a elegir una opción. También hay botones simples nada más. Por ejemplo, acá dice hola. ¿Qué pasa si yo le doy clic acá a la N? Inmediatamente se hace negrita, ¿no? Ese es otro tipo de botón. El color es un tipo de botón combinado, porque yo le puedo dar clic y lo pinta, y también le puedo dar clic acá y le cambia el color de la fuente.
Sin embargo, también se despliega y puedo elegir otras opciones. Otro tipo podemos encontrar en vista. Por ejemplo, acá vemos que hay casillas de verificación. Acá es para ver las cuadrículas. Si yo le doy clic, se desactiva. Ya no veo las cuadrículas. Los encabezados, estos son los encabezados. Le hago clic y se desactiva. Ya ese es otro tipo de comando que podemos encontrar. Son casillas de verificación. Entonces, esos son varios tipos de comandos que podemos encontrar en la cinta de opciones. También tenemos acá uno diferente. Acá hay otros diferentes. Desplegable y nuevamente se vuelve a desplegar. Bien, solo quiero que sepan los tipos de comandos que encontramos acá, ¿no? Luego ya nosotros vamos a ver con mayor detenimiento cuando ya veamos cada uno para qué se utiliza. Pero ustedes ya que les quede claro cómo se comportan estos botones. Igual acá, como podemos ver, son desplegables. Cuando nosotros pasamos el mouse por encima de cualquier botón o cualquier comando, nos aparece su nombre. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco el mouse acá? Vemos que me aparece una descripción, un título primero que dice copiar formato y luego una descripción. Igual acá, un título y una descripción. Un título y una descripción. ¿Para qué sirve esto? Para que yo sepa qué es lo que voy a hacer con esta opción, ¿no? O con este comando. Posiblemente yo no sé para qué sirve o estoy buscando algún comando, entonces no sé cómo es, no recuerdo muy bien, entonces voy a buscar y voy a colocar el mouse encima sin hacer clic y me aparece la descripción, ¿no? Me aparece, acá dice orientación, dice la descripción, luego gira el texto en un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Bien, entonces ya con eso puedo saber para qué sirve este comando. Los comandos están agrupados. Si ustedes pueden ver, acá hay una línea y abajo tiene un título más grande, dice portapapeles. Y acá dice fuente y acá está todos los comandos referentes a fuente. Alineación y acá está todos los comandos referentes a alineación. Y así están agrupados todos los comandos. En cualquiera de las pestañas, por ejemplo, acá venimos a fórmulas y me dice biblioteca de funciones. Acá están todas las funciones que tenemos en Excel. Están agrupadas. Igual acá dice nombres definidos. Acá están todos los comandos respecto a los nombres que vamos a utilizar acá en nuestra hoja. Entonces, como vemos, están agrupados, ¿no? Ustedes pueden ver en algunos una pequeña flecha en la parte de abajo y también aparece una pequeña descripción, ¿no? Cuando yo doy clic en esta flecha me aparecen opciones adicionales a las que ya tengo acá o comandos adicionales. No todos los grupos lo tienen. Por ejemplo, acá en fórmulas, la biblioteca de funciones no tiene ese botón, ¿no? En cambio acá en fuente sí lo tiene. Por ejemplo, al hacer clic me aparece activa la pestaña fuente. Si yo doy en alineación me aparece activa la pestaña alineación, pero ahí al costado está fuente también, que lo puedo encontrar acá. Bien, igual acá para dar formato a número, por ejemplo, también tiene un botón acá para expandir las demás opciones y me aparece un cuadro con muchísimas opciones. Todas estas opciones me aparecen resumidas o las más utilizadas lo pueden encontrar acá. Todas las opciones que hemos estado revisando, hemos estado accediendo con el mouse. Hemos estado haciendo clic con el mouse. Bien. Entonces, ¿qué pasa si no tengo mouse? Bien, para eso utilizamos el teclado. Al menos se debe tener teclado. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Para utilizar el teclado vamos a utilizar la tecla Alt. Si yo presiono la tecla Alt, ustedes van a ver que me aparece unos números y unas letras. Entonces, por ejemplo, acá en inicio me apareció la O. No es necesario que yo
mantenga presionado constantemente Alt. Solo presiono Alt y luego levanto mi dedo y lo dejo ahí y me aparecen estos números. Entonces, si yo quiero ir a inicio, debería presionar la letra O. Vamos a hacerlo. Bien. Inmediatamente, luego de haber presionado la letra O, me aparecen otras letras, las cuales significan que debo presionar para acceder a la herramienta. Por ejemplo, para acceder a esta, debo presionar SO, la S y la O. Bien. Si quiero, por ejemplo, subrayar esta letra que dice Alt o esta palabra, debo presionar el 3. Vamos a probar. Presionamos el 3. Y me aparece dos opciones más, porque no solo es subrayado, sino puede ser subrayado o doble subrayado. Me dice que debo presionar la Y y sale subrayada la Y también, o la S. Yo le vamos a dar doble subrayado. Entonces, sin utilizar el mouse lo estoy utilizando solo para indicarles nada más. Vamos a presionar S y se va a subrayar doble. Ahí estamos. No se aprecia muy bien, ya que la línea es gruesa. Ahí podemos ver. Bien, otra vez presiono Alt una vez y, por ejemplo, quiero insertar algo, ¿no? Vamos a insertar. ¿Qué presionaríamos? La letra B. Ahí está. ¿Qué voy a insertar? A ver, vamos a insertar el número 7. Un pequeño dibujo. Bien. Una vez que estamos ahí, podemos navegar con las flechas direccionales. Flecha arriba, abajo, izquierda, derecha. Por ejemplo, ahí para seleccionar qué elemento voy a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar la elipse con las flechas. Del teclado vamos a ir seleccionando izquierda, derecha, abajo, arriba. Voy a seleccionar la estrella. Cuando yo llego a la estrella, voy a dar Enter. Ya está. Ahora me aparece un signo más en la pantalla para que yo ingrese. Pero en este caso sí va a ser necesario utilizar el mouse. ¿Por qué? Porque necesito moverme en la pantalla. No puedo simplemente dar Enter, no funciona. Entonces acá sí necesitaría el mouse. Bien. Entonces, ¿qué pasa si quiero cambiar de color a esta letra? Entonces nuevamente presiono Alt, O y luego SO. Y me aparece N o M. Acá con las flechas direccionales puedo movilizarme y elegir el color. Por ejemplo, voy a elegir el color verde. Una vez que selecciono verde, le doy Enter y ya cambió de color. Ahora voy a cambiar el color de letra. Nuevamente Alt, O, y para letra es DO. Ya está. Selecciono con el teclado el color de letra. Vamos a seleccionar un color azul. Una vez que tengo seleccionado el color, doy Enter. Como vieron, al hacer clic en Alt o al presionar la tecla Alt me aparecen varias opciones, ¿no? Por ejemplo, Alt. Yo quiero ir a la pestaña Vista, entonces presionaría N. Bien. Y ahí me aparecen nuevamente otras letras que yo puedo presionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero desactivar las líneas de cuadrícula? Estas líneas que ustedes ven acá, no las quiero ver, entonces tendría que presionar K. Y ya no podemos, ya vemos que desaparecen. Bien. Otra forma es la siguiente. ¿Qué pasa si yo presiono Alt y luego voy a presionar las teclas direccionales izquierda, derecha del teclado? ¿Ven? Solo en ese momento se activan las
teclas izquierda derecha. Supongamos que yo quiero insertar una fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora hago flecha hacia abajo. Una vez que hago flecha hacia abajo, puedo navegar con la flecha izquierda derecha o hacia arriba también sobre diferentes opciones o comandos. Incluso si hago hacia arriba, puedo volver a elegir otra pestaña. Esto lo estoy haciendo solo con flechas direccionales, que se activan luego de haber presionado la tecla Alt. Por ejemplo, en estos casos tengo la opción y le voy a dar Enter cuando quiero entrar y se va a desplegar nuevamente para seguir buscando. Por ejemplo, quiero dar a elegir, le doy Enter y se va a insertar la opción elegir y se me abre el cuadro de diálogo de agregar función. Bien, en este caso la función elegir. Le voy a dar a cancelar porque no estoy ingresando funciones, solo es para mostrarles. Como ven, en algunos casos se requiere el teclado y en otros se requiere el uso del mouse. Podemos acceder con ambos, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, para insertar este gráfico ha sido imposible solo usar teclado. Ustedes dirán que aparecen muchas opciones, entonces ¿cómo las voy a aprender todas? Bien, no es necesario aprender todas porque serían prácticamente un montón, más de 100 creo yo, más de 200. Entonces es inviable aprenderlas todas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Con la práctica ustedes, por ejemplo, si se dedican a analizar datos, continuamente van a presionar Alt, D y tal vez otra opción. Entonces a ustedes ya se le va a quedar grabado ciertas opciones. Entonces esas van a ser lo que les va a ser útil en realidad. Por ejemplo, yo continuamente estoy dando negrita, entonces voy a presionar Alt O y luego que me aparecen las letras 1. Ya está. Y eso lo voy a aprender. ¿Por qué? Porque lo voy a estar poniendo en práctica, ¿no? Pero eso depende ya del trabajo que cada uno haga. Y a mí me parece que con el teclado es mucho más rápido que utilizando el mouse. Bien, otra cosa que quería indicarles es un comando que podemos encontrar por acá. Es el control Y. ¿Qué pasa, por ejemplo, si selecciono esta palabra Alt y le cambio color amarillo? Ya. Luego le doy acá a esta casilla y presiono control Y. Selecciono toda esta área y le doy control Y. Control más Y. Cuando nosotros colocamos control más Y, ¿qué quiere decir? Que voy a presionar control y sin levantar el dedo de la tecla voy a presionar la tecla Y. Entonces control Y. Bien, control Y y lo pinto. ¿Qué pasa si a este le cambio nuevamente de color verde? Luego acá le coloco control Y. Control Y. Y control Y. ¿Por qué sucede esto? Porque la tecla con esta combinación de teclas control más Y repite la última acción que yo he realizado. También se puede lograr con control Y o también presionando la tecla F4. Con la tecla F4 también se puede lograr lo mismo, ¿no? Es repetir la última acción que he realizado. Bien, para terminar les vamos a indicar acerca de este cuadro de diálogo que aparece acá, o cuadro que se llama ¿qué desea hacer?, que ya hemos visto. Bien, por ejemplo, yo tengo acá un texto, presiono acá y no sé cómo darle negrita, entonces yo me ubico ahí en el cuadro y coloco negrita y ahí me aparece que dice negrita. Si yo hago clic ahí, inmediatamente se hace negrita, es como si hubiera presionado acá en la N. Entonces, ¿para qué me sirve este botón donde dice, o este cuadro que dice qué desea hacer?
Bueno, este lo han incorporado a partir de Excel 2016 y me sirve para buscar una opción. Tal vez yo no recuerde qué hacer o no sé qué hacer, entonces voy a escribir ahí qué es lo que debo hacer. Bien, entonces cuando yo escribo algo, por ejemplo en este caso he escrito formato, entonces me han aparecido varias opciones, más o menos a un aproximado, tampoco te va a dar exacto, ¿no? Pero si tú colocas el nombre de una función exacta, ahí sí te aparece esa función. Pero si tú colocas algo aproximado, por ejemplo, formato puede referirse a diferentes cosas. Entonces me aparece diferentes opciones. Acá, por ejemplo, me aparece opciones de celda, borrar, que también es parte de formato. Formato de número, también es parte de formato. Formato de número, acá está. Formato de monedas, me parece que es esto. Ya. Copiar formato. Varias opciones referentes a formato. O sea, acá te muestra un aproximado o algo aproximado de lo que tú posiblemente estés necesitando. Entonces, para eso sirve este cuadrito llamado ¿qué desea hacer? Muchas gracias.